Eh, el acta de la sesión número 133 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. La acta de las sesiones 134 y 135 quedan a disposición de las señoras y señores diputados. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos. Reemplazos: el diputado señor Cristian Araya reemplazará al diputado señor Luis Fernando Sánchez. El diputado señor Andrés Lonto será reemplazado en esta sesión por el diputado señor Hugo Rey. ¿Lonto? Sí, señor Hugo Rey. Ministerio de Justicia confirma la asistencia del señor subsecretario, don Jaime Gajardo, acompañado de la abogada de la edición, la señorita María Florencia Draper. Correo electrónico de la Defensoría Penal Pública confirma la asistencia en representación del señor Defensor Nacional, de los abogados señores Nicolás Cisternas y don Carlos Verdejo. Correo electrónico de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público confirma la asistencia del señor Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, y de la Asociación Nacional de Fiscales, mediante la cual remiten propuestas de modificaciones legales complementarias al proyecto de ley de reincidencia, que para los efectos del conocimiento de las señoras y señores diputados se hará llegar mediante correo electrónico. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Leonardo Soto. Quisiera hacer una consulta porque el diputado Lonton y el diputado Raúl Leiva entiendo que viajaron al extranjero a un requerimiento académico, y antes de irse el diputado Raúl Leiva me mencionó que se iba a parear en la votación de este proyecto de ley con el diputado Lonton, pero acabo de ver que acaban de dar cuenta de que el diputado Lonton sería reemplazado por otro parlamentario de su bancada. Me gustaría saber si es que hay algún registro de que exista ese pareo de Leiva y Lonton. Gracias, presidente. Señor secretario. Estamos revisando si acaso llegó el pareo, porque sería lo primero. ¿Tú dices que llegó? No, estoy viendo eso. Tú lo mandaste a todo esto, espera, porque creo que te mandó. Está firmado. Ah, ya, perfecto. Sí, el presidente, el señor Raúl Leiva, nos comunicó que está pareado con el diputado señor Andrés Lonto. Nos comunicó a la comisión. Y de ser así, bueno, el caso del señor Andrés Lonton lo representa don Hugo Rey, debería ser extensivo, digamos, en los términos del pareo al señor Hugo Rey, pero no está tampoco en este momento. Estuvo un rato acá, pero... Ok, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Por terminar la cuenta. La presente sesión número 138 ha sido citada con el propósito de continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal con énfasis en materia de reincidencia en delito de mayor connotación social, boletín 15.661-07, que en el Senado, en segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de suma. Para estos efectos ha invitado al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, al señor Subsecretario de Justicia, al señor Defensor Nacional o quien designe en su representación, al señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, quien designe su representación. Nos acompaña y han confirmado y se encuentra presencial desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al señor Jaime Gajardo, subsecretario de Justicia, María Florencia Draper, abogada de la División Jurídica, por la Defensoría Nacional, como cada una de las sesiones que hemos estado tratando este tema, don Nicolás Cisterna Vázquez y don Carlos Verdejo Galleguillos. Desde la Fiscalía Nacional, el señor Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Drogas. Se han excusado el día de hoy el ministro Luis Cordero. Corresponde hoy día continuar con la indicación de los diputados señor Ilavaca, Leiva, Soto, que incorporan un artículo 78 cuáter y 78 quinques al Código Procesal Penal, páginas 21 y siguientes del comparado. Es así, señor secretario, ¿verdad? Exactamente. Es del Ejecutivo. Ya.
Aquí me señala el señor secretario que el Ejecutivo hizo una propuesta que une las propuestas del 78 Cuáter y 78 Quinquies en una propuesta de nuevo artículo. Señor subsecretario, ¿se nos puede explicar la propuesta de indicación? Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los diputados y diputadas presentes. Principalmente, tal y como decía la Secretaría, con el objeto de poder aunar las distintas propuestas para la protección de víctimas, o sea, principalmente víctimas, testigos y peritos, en razón de las distintas indicaciones que se presentaron en el artículo 78 Cuáter y Quinquies. Nosotros como Ejecutivo elaboramos esta propuesta, que es la que ustedes tienen, que es muy similar a la que conversamos el día de ayer, que es la del 78 TER, con el objeto de que se le pueda entregar medidas de protección a estos tres sujetos procesales, es decir, víctimas, testigos y peritos, para que puedan concurrir a la audiencia de forma remota o mediante videoconferencia, para que también se anonimice su concurrencia en las actas de los procedimientos y en los registros de documentos. Muchas gracias, señor subsecretario. Ofrezco la palabra sobre este punto. Diputado Leonardo Soto. Presidente, yo sugiero que podamos escuchar a los intervinientes en el proceso penal, porque estas medidas impactan notablemente a la igualdad de armas que se debe producir entre la Fiscalía y la Defensoría. Y la opinión de ellos es bien relevante, presidente, porque la garantía de un derecho a un juicio justo es una garantía constitucional. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Le entregamos la palabra. Escuchémoslo usted. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio aprovecho también de saludar hoy día a las diputadas y diputados que participan de esta comisión. Presidente, la propuesta del Ejecutivo, ¿cierto?, tiene una diferencia más o menos sustantiva respecto de la indicación que presentaron los diputados Soto, Leiva y usted mismo, señor presidente, en términos principalmente en una cuestión que a nuestro juicio es fundamental y que tiene que ver básicamente con que quien determina las medidas de protección en un caso es el tribunal y en otro caso es el fiscal, ¿ya? Nosotros consideramos que, y esto para el Ministerio Público tiene especial relevancia en lo que dice relación básicamente con la letra A, digamos del literal A del artículo 78 Cuáter en cualquiera de las dos propuestas que se sugieren, que es básicamente la de poder participar a través de las audiencias de modo telemático. Esa, desde el punto de vista, por así decirlo, de la protección, como del desarrollo además de las audiencias, para nosotros es particularmente relevante. Creemos que efectivamente en ello, por lo menos respecto de ese literal, no hay, por así decirlo, no vemos una infracción de garantías fundamentales que uno pudiera esgrimir en términos, por así decirlo, de poder afectar respecto de los otros intervinientes. Y en cambio, quisiéramos señalar que pensamos que efectivamente eso puede ser una mejor razón de protección para las víctimas y testigos y peritos que entregado al criterio judicial, particularmente en ese contexto, en el del literal A, particularmente, entre otras cosas, por nuestra obligación constitucional de protección de las víctimas, además también por lo que se desarrolla, digamos, por el desarrollo de las propias audiencias en términos, por así decirlo, de cómo nosotros podemos asegurar que ellas participen de manera telemática las mismas, y creemos que efectivamente en ese sentido la indicación propuesta por los honorables diputados que ya mencioné tienen un plus por sobre la que acaba de presentar el Ejecutivo. Eso por el momento, presidente. Muchas gracias. Le entregamos la palabra a la Defensoría. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio. ¿Ahí sí? Listo, muchas gracias. Bien, decía que
Decía que aprovechaba de saludarle a ustedes y también a los honorables diputados y diputadas de esta comisión, así como también a los colegas representantes de otras instituciones. Señor presidente, la Defensoría Penal Pública mira con preocupación la norma que se está proponiendo, toda vez que consideramos afecta gravemente el derecho a la defensa y además podría significar que el Estado de Chile se vea involucrado nuevamente en condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la sentencia del año 2014 denominada Norín Catrimán y otros. Principalmente lo que consideramos más o menos grave es que es una norma reiterativa que podría generar confusiones. Consideramos que, al menos para los casos de crimen organizado, es decir, asociaciones delictivas y asociaciones criminales, esta norma ya se mantendría expresamente tratada e incluso bajo la designación del Ministerio Público para los casos, para lo previsto en el artículo 226N. Además, consideramos que el tribunal también tiene la posibilidad de realizar este tipo de gestiones bajo su criterio en el artículo 308, hace poco reformado por la denominada Ley Antonia. También vemos con preocupación que, por ejemplo, la participación de la víctima, testigos o peritos en las audiencias por vía remota mediante videoconferencia pueda significar ciertas técnicas lamentables, ciertas técnicas oscuras por parte de los fiscales del Ministerio Público al contactarse por vía WhatsApp o por medio de otras técnicas de comunicación con los testigos, señalándole expresamente qué es lo que quieren que declaren, en qué se tienen que fijar con mayor atención, qué les falta, qué les sobra. Sin ir más lejos, tengo una noticia del 5 de junio del año en curso, en el cual el fiscal nacional, don Ángel Valencia, tuvo que remover a un fiscal por refrescar memoria por WhatsApp al testigo de un juicio oral, el cual tuvo que ser anulado por la excelentísima Corte Suprema, y en la defensa, el señor fiscal, señor Muñoz, señalaba que es una práctica de todos los fiscales tal como lo establece el procedimiento. Es decir, es una técnica que podría significar abuso, es una medida que podría distorsionar el proceso penal y que, como se señala, puede significar que se anulen eventualmente juicios orales. Entonces, esto de que se participe por vía remota mediante videoconferencia, consideramos que, así como está, podría ser una técnica, una medida eventualmente dañina para el proceso penal. No obstante, consideramos que existe una forma en la cual se puede resguardar que no se cometan los abusos que he referido y que dice relación principalmente con que esa participación sea dentro del tribunal, es decir, que estén en una sala aparte, también por videoconferencia, pero con los resguardos propios de un tribunal y sin que existan métodos de comunicación entre testigos o con el fiscal del Ministerio Público. Respecto a la reserva de identidades de las víctimas, testigos o peritos en las audiencias, así como también en la letra C, consideramos nuevamente que sería afectar gravemente el derecho a la defensa, toda vez que no se podía desacreditar a los testigos, tampoco a los peritos, no podríamos tener acceso a saber si son personas con la experticia que exige la ley, con el profesionalismo que exige la ley, con la experiencia que exige la ley, y por lo tanto cualquier persona podría básicamente presentarse en calidad de perito, sin que exista ningún tipo de resguardo por parte de la defensa o bien la posibilidad de poder desacreditarlo conforme a lo dispuesto en la ley actualmente vigente. Además, como adelanté, en el año 2014 se condenó al Estado de Chile a propósito del caso Norín Catrimán y otros versus Chile por el uso de testigos protegidos a los cuales la defensa no tuvo la posibilidad de acceder y debidamente contrainterrogar, y además por el hecho de haber sido condenados únicamente con la utilización de estos testigos. Es tan importante esta condena, no solamente porque obliga al Estado de Chile a tener técnicas y normas, y prohibición de no repetición, cosa que acá se estaría vulnerando, sino que además en la actualidad el artículo 226U del Código de Procedimiento Penal prohíbe igualmente que se condene únicamente en base a testigos protegidos. De este modo, consideramos que ya existiendo la legislación vigente, ya estando la posibilidad de que se proteja a los testigos tal cual se intenta hacer acá, esta norma consideramos sería innecesaria y por el contrario incluso dañina y contraproducente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la Defensoría, señor subsecretario. Presidente, por su intermedio, bueno, yo creo que estas normas se ha dado cuenta durante la tramitación del procedimiento, o sea, durante la tramitación del actual proyecto de ley, de que son necesarias producto, entre otras cosas, de los acontecimientos de Arica de reciente data. Ahora bien, quisiera plantear algunas diferencias tanto con la Defensoría como con el Ministerio Público, presidente, y por qué consideramos que la solución que está dando el Ejecutivo es una solución que se aviene mejor con el debido proceso y se aviene mejor también con la necesidad de protección adecuada tanto de las víctimas, de los testigos como de los peritos, ¿ya?
Primero que todo, respecto a la indicación que aprobamos el día de ayer, efectivamente es distinta a esta en el sentido de quién concede o bajo la órbita de quién está la atribución para proteger, en este caso, a las víctimas, a los testigos, a los peritos, a diferencia de la de ayer, en razón del Ministerio Público, a los fiscales del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el día de ayer aprobamos un artículo que era el 78 ter, específicamente para la protección de los fiscales del Ministerio Público. Entonces parece razonable que la decisión de protección de los fiscales del Ministerio Público en situaciones excepcionales, en casos difíciles, en casos en los que está vinculado el crimen organizado o bandas delictivas, sea de la órbita del propio Ministerio Público. Porque son sus propios fiscales y por ende una decisión administrativa del Ministerio Público para proteger a sus propios fiscales. Ahora bien, estamos resolviendo la protección de otros intervinientes y tal y como lo señala el Ministerio Público, aquí viene mi diferencia. Por cierto, el Ministerio Público tiene la obligación constitucional de proteger a las víctimas y a los testigos, pero por cierto también lo tienen los jueces y el Poder Judicial. Parece más razonable para el debido proceso dejar en la órbita de protección de estos intervinientes o de estos sujetos que participan del proceso penal directamente en las decisiones de el Tribunal de Garantía o del tribunal respectivo, y ahora bien con una salvedad, que es que esta decisión es apelable, para que precisamente no nos ocurra, apelable en ambos efectos además, para que no nos ocurra lo que ocurrió en Arica, ¿ya? Pero consideramos de que se viene mucho mejor con el debido proceso y con las facultades jurisdiccionales, dejar este tipo de medida de protección en el ámbito jurisdiccional con la salvaguarda de que ésta sea apelable. Y eso es lo que hace precisamente la indicación del Ejecutivo. Y no nos parece, y aquí las diferencias con la Defensoría Penal Pública, no nos parece que esta norma genere las alteraciones al debido proceso como o generando la posible riesgo de que se rompa el debido proceso y nuestro Estado sea condenado por esta norma en particular. Ahora bien, por cierto, ¿y por qué es relevante en el caso de Norín Catrimán? Porque, entre otras cosas, fue una práctica jurisdiccional la que generó la condena del Estado y no necesariamente o no únicamente la forma en que estaba establecida la norma en nuestra legislación, ¿ya? Y en ese sentido, por cierto, las condenas que ha tenido nuestro Estado en materia de responsabilidad internacional en gran parte se generan por práctica de los distintos operadores más que necesariamente o exclusivamente por el contenido de alguna norma. Y en este sentido, el contenido de esta norma no nos parece que vaya a alterar significativamente el debido proceso, entendiendo además de que muchas de estas habilitaciones ya se encuentran en otras reglas del Código Procesal Penal. Y, presidente, si me lo permite, para complementar, darle la posibilidad a la asesora del Ministerio de Justicia que ahonden en estos argumentos. Sí, adelante. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Solamente para complementar lo que acaba de decir muy bien el subsecretario, en realidad la norma del artículo 78 cuáter, tanto la que presentaron los honorables diputados como también la propuesta del Ejecutivo, no viene a ser una novedad en nuestro ordenamiento jurídico. La verdad es que hoy en día existen una serie de disposiciones, tanto en el Código Procesal Penal como incluso en el Código Orgánico de Tribunales, que habilita al tribunal a autorizar a que víctimas, testigos y peritos comparezcan a audiencias de manera remota o por videoconferencia, ¿ya? Incluso, sin ir más lejos, el artículo 107 del COD los autoriza por motivos de seguridad. Basta simplemente invocar un motivo de seguridad para que el juez de garantía pueda ponderar los antecedentes y autorizar la comparecencia por videoconferencia. Ahora, efectivamente, todas estas normas que habilitan al juez, valga la redundancia, es el juez quien tiene que habilitar a la persona para comparecer mediante videoconferencia. Porque no solamente puede haber una eventual colisión de derechos o infracción de garantía, sino también exige una cierta disponibilidad y organización de recursos por parte del tribunal. En cuanto a la segunda hipótesis del 78 cuáter, que es la reserva de identidad de estas personas en las audiencias, existe todo un estatuto hoy en día reforzado por la nueva ley de crimen organizado que se aprobó en junio de este año,
para agentes encubiertos, para agentes reveladores, para agentes informantes y para incluso testigos protegidos a reservar su identidad en audiencia, incluso en audiencias de juicio oral. Esta disposición del artículo 68 viene a extender esta protección, incluso en ciertos casos en que existan antecedentes graves de amenaza, agresión u otra potencial afectación a la integridad física en causas que no sean necesariamente de crimen organizado. Y respecto a la última hipótesis del artículo, que es la reserva de identidad en registro de documentos, la verdad es que hoy en día esto sí es resorte del Ministerio Público, está regulado en una serie de disposiciones, por lo tanto no sería incompatible con la pretensión del Ministerio Público en orden al que sea el fiscal quien, por resolución fundada, decida reservar la identidad de estas personas en registros investigativos. Eso es todo lo que tengo por agregar. Muchas gracias. Está la diputada Carol Cariola, le damos la palabra inmediatamente. Sí. No, yo solamente quisiera, a propósito de tener todos los elementos, saber qué opina la Defensoría Penal Pública al respecto. Si podemos pedirle la opinión. Se acaba, diputado Sí, Soto. presidente, una cuestión de forma. Hay dos indicaciones para resolver esto. Está una indicación nuestra, de usted, de Raúl Leiva y el que habla, y una indicación que presentó el Ejecutivo. Si le parece, para poder ordenar el debate, podríamos nosotros desistirnos de esta nuestra indicación y veamos solo la del Ejecutivo, si le parece. Sí. Mire, yo preferiría que avancemos porque ambas tienen dos temas que son sustancialmente diferentes y en particular respecto a quién adopta la medida de seguridad, si el Tribunal o el Ministerio Público, pero preferiría que agotáramos el debate y vemos cuál de las dos indicaciones votamos en primer lugar. ¿Ya? Señor. Presidente, solo si me permite y de manera Sí. muy respetuosamente con esta comisión, quizás existe una tercera alternativa, que es la posibilidad de que este tema pueda resolverse con posterioridad, básicamente porque, como usted bien recordará, señor presidente, en la sesión del día de ayer hubo una norma que quedó pendiente, que fue la del artículo 10, ¿cierto?, la posibilidad de poder apelar respecto de la posibilidad de que se relevara la identidad respecto de una determinada víctima en el contexto de una cautela de garantía. Luego, en el proyecto, pero ya en aquello que viene del primer trámite constitucional, es decir, del Senado, hay normas que dicen relación con la participación telemática de las víctimas, particularmente de las víctimas, ¿cierto? En este caso es víctima, testigo y perito, pero además también el Ejecutivo presentó indicaciones, me podrá corregir también el señor subsecretario, respecto del tema de relevar la identidad de también otros sujetos relevantes a propósito de una norma que viene más hacia adelante en el ámbito del Código Procesal Penal. Por lo tanto, quizás sería a lo mejor una buena idea, si usted lo tira bien, presidente, mejor suspender la discusión de este artículo en particular en cualquiera de sus dos hipótesis y verlo bien cuando veamos los otros temas en conjunto, para que no tengamos un problema, por así decirlo, de asistematicidad o que dificulte la interpretación correcta de la norma. Sí, efectivamente, yo creo que todos buscamos el mismo objetivo, en definitiva, cómo somos capaces de proteger a la víctima, testigo, perito, y esta norma en particular es una norma sensible. Ahora, solamente hacerme cargo de algo que dijo la Defensoría, porque no hace referencia al caso de Norín Catimán, pero recordar también que en esa misma sentencia, de manera excepcional, se establece como medida el poder llevar adelante este tipo de acciones de manera excepcional y obviamente sin que la decisión definitiva del aparato jurisdiccional tenga como principal causa esto. Por lo tanto, es una medida que la misma sentencia nos permite. La Corte Interamericana de Justicia respecto a eso fue súper clara. Yo creo que, y voy a acoger la propuesta planteada en orden a poder generar un texto más... un texto único respecto a esta materia, más o menos lo mismo que ocurrió en el día de ayer respecto a la apelación en tutela de garantía, respecto a la revelación de los antecedentes de los testigos protegidos. Así que vamos a pasar a la siguiente norma. Señor secretario. Claro, se suspende esta de Quinquies también. Como serían las dos, estarían pendientes la Quinquis y la Cuáter. Y la 4, sí, exactamente. Entonces correspondería, señor presidente, continuar con el numeral 2 del artículo 2, que está en la página 23 del comparado, que se refiere
a la introducción de un artículo 111 bis nuevo que regula el procurador común. Dice: en aquellos casos en que existieren dos o más querellantes privados en un mismo proceso, estos deberán nombrar un procurador común para actuar en todas las audiencias del procedimiento. Si así no ocurriere, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, en su caso de oficio o a petición de parte, ordenará a estos su nombramiento. A falta de esa designación, el procurador común deberá ser nombrado por el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal según corresponda de entre los querellantes de la causa. El procurador común deberá atender a los intereses de todos los querellantes. Si un querellante estimare tener intereses civiles incompatibles con los demás, éste podrá solicitar al juez de garantía o al tribunal oral en lo penal, según corresponda, la autorización para ser representado separadamente para el solo efecto de hacer valer estos intereses. El tribunal velará porque sus actuaciones en audiencia se refieren solo a aspectos vinculados a los intereses civiles de su representado. Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los órganos o servicios públicos que hayan interpuesto querella conforme lo establece el inciso final del artículo 111. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Este es el texto que viene aprobado en el primer trámite constitucional. Así ya es. viene aprobado desde el Senado y no tiene ninguna indicación. No tiene. ¿Alguna consulta? ¿Subsecretario? Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, tal como usted decía, efectivamente esta es una norma ya aprobada en el primer trámite constitucional. Nosotros no presentamos indicaciones porque no tenemos objeciones con la norma, entendemos que es para economía procesal, está principalmente abocada a los juicios complejos y si hay diferencia de intereses, bueno, eso implicará que se tengan que designar procuradores diferentes, pero en principio no tenemos mayor objeción con la norma. Diputado Leonardo Soto. Yo entiendo que esta norma trata de evitar una práctica dilatoria que ocurre en algunos procesos donde hay varios querellantes, donde a veces se entorpecen unos con otros y también con el Ministerio Público, y esta norma lo que hace es ordenar, pero señala que en algunas ocasiones algunos querellantes pueden tener intereses incompatibles unos con otros, intereses civiles. Es decir, si hay indemnizaciones por medio, habrán distintas miradas sobre cuánto será la cuantía, cuánto será el daño, en fin. Pero me pregunto yo, ¿qué pasa cuando hay querellantes que tienen intereses penales incompatibles? Tienen tesis penales distintas entre ellos o distintas con la tesis que tiene el Ministerio Público. Por ejemplo, cuando se trata de un delito, no sé, pongamos un robo con intimidación, algunos querellantes creen que puede ser un delito distinto, vinculado al robo, pero con una penalidad superior. Y así, viceversa, pueden haber distintas miradas respecto a los mismos hechos. Y ahí confluyen en el mismo proceso penal, la misma audiencia, querellantes y Ministerio Público con tesis incompatibles desde el punto de vista penal. ¿Qué pasa en esos casos? Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Ofrezco la palabra sobre el punto. Señor subsecretario, la asesora de... Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, respondiendo a la pregunta del honorable diputado Soto, entendemos que esta norma presupone que los querellantes privados van a tener una misma calificación jurídica y una misma pretensión punitiva respecto de los hechos de la acusación. Esta designación del procurador común no solamente se puede hacer en sede de garantía, sino también en sede de tribunal oral en lo penal, o sea, de juicio oral, y por lo tanto corresponderá al juez calificar si en realidad debería nombrarse solamente un procurador común en el caso en que los querellantes tengan una misma pretensión punitiva, o en realidad puede ir un querellante privado por separado, por así decirlo, con un procurador distinto. Aclarado el punto, diputado Soto. Es decir, se permite entonces la coexistencia de querellantes con intereses incompatibles. Sí. Eso debo entender para el registro de la ley. Porque muchas veces ocurre que el Ministerio Público, al enfrentar a los imputados o a los formalizados, ofrece salida alternativa, haciendo propuestas de penas específicas que pueden no ser del gusto o de la opinión favorable de los querellantes. Y ahí frecuentemente se encuentran con
miradas incompatibles. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, esta norma no impide que cada uno haga valer su derecho de acuerdo a las herramientas que tienen cada interveniente en el proceso penal, es decir, querellantes y Ministerio Público. Muy bien, diputado Soto. Lo que dice, antes de entregarle la palabra al diputado Benavente, que esto dice relación con los creyentes privados solamente, el nombramiento de procurador común. Por lo tanto, el Ministerio Público mantiene su línea propia. Diputado Benavente. Sí, presidente, gracias. Muy breve. Yo concuerdo en parte con lo que dice el diputado Soto y quizás podríamos a lo mejor presentar una indicación en el sentido de eliminar la palabra civiles en el inciso segundo. Solamente eso. Si un querellante estima tener intereses distintos, incompatibles con los demás, él le puede solicitar al juez de garantía una autorización para ser representado separadamente. Y eliminamos la palabra civiles. Los intereses pueden ser... Perdón. Ya. Diputado Araya. Gracias, presidente. A ver, coincido con la preocupación del diputado Soto. En primer lugar, el que sea taxativo que deberán, y no es que podrán. Yo creo que ahí hay una posibilidad de mejora, en vista también de los intereses de las partes en el inciso primero. Yo creo que en el fondo que exista la posibilidad es una cosa, el que sea obligatorio, yo creo que termina afectando también los intereses de una de las partes. Yo creo que ahí podríamos hacer una modificación, porque coincido con la sensibilidad que tiene el diputado Soto. Hay tesis que pueden ser distintas, hay objetivos que pueden ser distintos, hay intereses que pueden ser incluso incompatibles, y no solo de carácter civil. Entonces, creo que con esta vía se está acotando mucho la posibilidad de las partes, los querellantes en este caso, de poder seguir distintas líneas en el proceso. Creo que estamos empobreciendo el proceso en cuanto a las partes pueden enriquecerlo. Estamos haciendo que sea solo uno y muchas veces las distintas partes hacen una colaboración o una de las líneas se descarta, resulta no ser la mejor y la otra es la que toma más fuerza. Muchas gracias, diputado Araya. Señor subsecretario. Ahí. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Para salvar la inquietud que tiene el diputado Soto y efectivamente también el diputado Benavente con el diputado Araya, nos parece una adecuada solución el hecho de, en el segundo inciso, donde señala, segundo inciso creo que, ¿no? Sí, segundo inciso, el procurador, que quede de la manera en que el procurador común deberá atender a los intereses de todos los creyentes. Si un creyente estimare tener intereses, y eliminar la palabra civiles, incompatible con los demás, este podrá solicitar al juez de garantía, y ahí salvaguardamos que no sea solo... Y exacto. Claro. Y habría que eliminar civil en ambos. Y con eso se podría salvar las inquietudes y efectivamente va a quedar... la regla general va a ser que se tenga que nombrar procurador común, pero va a quedar salvaguardado el hecho de que se dé esa discusión y el juez pueda autorizar que existan representaciones por separado. Espectacular. Le voy a dar la palabra a la Defensoría y al Ministerio Público. Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente. Si me permite solo un breve excursus. El origen de esto tuvo que ver básicamente con un grupo de profesores que fueron invitados a participar en el proyecto, en el primer trámite constitucional, ya que ellos propusieron la idea de que se incentivara, mejor dicho, cierto, la existencia del procurador común a efectos de dar cuenta de una situación que efectivamente complejiza los procesos y particularmente los juicios orales, que tiene que ver básicamente con la multiplicidad de querellantes. Es decir, muchos actores en un juicio oral puede hacer que el mismo juicio termine siendo extremadamente largo y muchas veces compartiendo incluso mismas pretensiones. Desde el punto de vista del Ministerio Público, lo que nosotros sostuvimos en el debate y que quedó bien reflejado en el inciso final de esta propuesta, que a nuestro juicio hace mucho sentido, es que tratándose de aquellas hipótesis que están ya reguladas en el 111, que son básicamente órganos institucionales, ¿cierto? Organismos institucionales públicos, ellos siempre puedan, porque muchas veces sus intereses tienen que ver más bien con intereses estatales, ¿cierto? Y la cuestión respecto de que únicamente fuesen por las pretensiones civiles también fue un tema que se debatió y efectivamente
efectivamente se generó la misma discusión. Ahora, en el contexto de cómo está redactado, uno debiera estar más de acuerdo, por así decirlo, con la propuesta que acaba de hacer el Ejecutivo, en términos, porque igual mantiene la regla de incentivar a que el juez tome parte en generar incentivos para tener procuradores comunes, y solo cuando se pueda dar una buena demostración de que, o sea, hay un buen argumento de que hay una incompatibilidad, que puede ser penal efectivamente, con una calificación jurídica, una subsunción distinta, en ese caso, entonces, el juez pueda separar el procurador. Muy bien. ¿Defensoría? Gracias, señor presidente, por su intermedio. La Defensoría Penal Pública está en general de acuerdo con la norma del Procurador Común. Efectivamente, tal como señaló el representante del Ministerio Público, este fue el origen durante la tramitación en el Senado. También es efectivo, digamos, lo que se señaló respecto de la diferencia entre los querellantes institucionales versus los particulares. Entiendo que también la palabra de los terceros civiles tuvo un componente que se incorporó precisamente para evitar que la norma se transformara en letra muerta, digamos, en el sentido de que, habiendo 3 querellantes en un delito, uno acusara por hurto, otro por robo por sorpresa, otro por robo con intimidación, y entonces así nuestros intereses son totalmente incompatibles y podemos seguir teniendo 3 abogados presentes en el juicio. Pero en la medida en que eso quede sujeto a la calificación del juez, la existencia de los intereses incompatibles, a nosotros no nos causa gran problema que se elimine el término civiles, pero que sea el juez quien califique, digamos, la existencia de incompatibilidad, porque pueden haber, entre comillas, incompatibilidades formales, como esta que señalé: yo acuso por hurto, yo por robo por sorpresa, yo por robo con intimidación, y seguimos los 3 de querellantes. O pueden haber realmente diferencias sustanciales, digamos, y en ese caso sí será pertinente. Una última cosa, que es una experiencia personal, digamos, solamente si alguien quiere tomarlo, si alguno de los honorables diputados. En algún juicio, me acuerdo, tuvimos de querellante en ese entonces a la Intendencia Regional, a la Municipalidad, tuvimos de querellante al Sename, al Ministerio del Interior y al Consejo de Defensa del Estado. Entonces, con la norma actual tendríamos 5 querellantes institucionales. Sugerencia, es solo una sugerencia si alguien lo quiere tomar, que tratándose de querellantes institucionales, si son varios, también tengan que designar un procurador común, y si uno de estos es el Consejo de Defensa del Estado, que sea el abogado del Consejo de Defensa del Estado el que represente las demás instituciones públicas. Pero es solo una experiencia, nada más. Sí. Muchas gracias, diputado Winter, y después diputado Soto. Que yo creo que es un punto bien relevante el que inicia el representante de la Defensoría en esta materia, porque me gustaría aprovechar la instancia para preguntarle, en su opinión, ¿qué relevancia o utilidad han tenido las querellas, las múltiples querellas y las paralelas querellas de distintas instituciones del Estado en materia criminal, toda vez que veo yo, al menos, una diferencia muy sustantiva en la importancia que se le otorga a esto en el debate político, en donde un noticiario puede girar 4 o 5 días en torno a la pregunta de por qué una institución se querelló o no se querelló, o cuándo se va a querellar, y me da la impresión de que en el proceso penal estas querellas no parecieran tener el rol que desde la política le estamos transmitiendo a la ciudadanía que tienen. Muchas gracias, diputados. Vamos, diputado Soto, después. Gracias, presidente. Mire, yo estoy de acuerdo con la propuesta que ha surgido en el debate, que han aprobado casi todas las instituciones, incluyendo el Ministerio Público, que se centró específicamente en qué ocurre cuando los querellantes privados tienen postura incompatible en materia civil, pero también en materia penal, y que se establezca un control judicial, donde el juez de garantía o el tribunal va a resolver si efectivamente hay incompatibilidad. Me parece una solución muy justa y democrática, y por lo tanto yo creo que mejora la redacción. Yo estoy dispuesto a suscribir la indicación del diputado Gustavo Benavente, que elimina, si es que me lo permite, y aunque no me lo permita también la firmo, que estoy dispuesto a suscribir su indicación.
¿Ah? Para ahorrar civiles, Sí, exactamente. sí. Pero lo voy a escribir en el segundo lugar. Presidente, yo creo que mejora la redacción y Sí. resuelve los problemas. Y respecto de la multiplicidad de querellantes institucionales, como se han denominado, cada uno tiene su propia ley orgánica, cada uno defiende intereses que pueden ser distintos, y quien finalmente aprueba su ingreso al proceso es un tribunal que revisa cuáles son los intereses. En el caso de los municipios, yo por lo que he visto, los municipios a veces tienen intereses muy lejanos a los hechos en materia de un juicio, y en ocasiones los tribunales no los dejan participar. Así que si hay un control judicial, que siga operando como corresponde. Ya. Muchas gracias, diputado Soto. Le hicieron una pregunta directa a la Defensoría. Por su intermedio, señoría, al honorable diputado Inter, la verdad es que la participación de los querellantes en general en los juicios de las instituciones, querellantes institucionales, no es un tema, digamos, que aborde o tenga algún problema con la Defensoría Penal Pública. En general, en los juicios, que es donde nosotros nos encontramos con los querellantes, en las audiencias y en los juicios, la participación de los querellantes cumple el rol institucional que tienen. Nuestro reporte de los defensores es que normalmente donde sí tienen mayor influencia, pero que nosotros como defensores no vemos, donde sí tienen mayor influencia la presencia de querellantes institucionales, y a lo mejor Ignacio puede dar cuenta de eso, es en la etapa de investigación y en las exigencias que le hacen al Ministerio Público respecto de ciertas diligencias, ciertas actuaciones, ciertos plazos. De tal manera que a lo mejor el Ministerio Público puede dar una respuesta más acabada sobre el particular. Desde el punto de vista de la Defensoría, a nosotros no nos hace ningún inconveniente que existan los querellantes institucionales y en general los querellantes en los juicios orales o en la audiencia, que, insisto, es donde nosotros nos encontramos con ellos. Muchas gracias. Ha pedido la palabra el diputado Araya. Gracias, presidente. Una pregunta, tal vez al Ejecutivo, que está en medio literalmente en medio de esta situación. Estoy pensando en el rol que tienen las defensorías comunales. Hoy los municipios crecientemente están apostando a tener una participación mucho más activa en defensa de sus vecinos, y si esta norma puede tener algún nivel de afectación en esta defensa penal. No sé si primero la de Fiscalía quiere algo. Señor presidente, sí, efectivamente, por su intermedio tiene razón el honorable diputado Soto en términos de que es, conforme lo dice el inciso final del artículo 111, las instituciones que según su ley orgánica están digamos, posibilitadas para los efectos o autorizadas para los efectos de poder representar y querellarse en las causas, son aquellas que en general participan de los juicios. Y la experiencia es que en muchas ocasiones terminan siendo, ¿cierto?, un beneficio para la investigación, una colaboración, digamos por así decirlo, una instancia de colaboración dentro del contexto de la persecución penal, sin perjuicio que en algunas ocasiones pudiera eventualmente, ¿cierto?, en algún caso concreto darse una hipótesis distinta, pero también en ese sentido tiene razón el honorable diputado Soto en términos de que son primero los jueces de garantía y muchas veces después las propias cortes de apelaciones ante la apelación respecto a los mismos las que determinan si en el caso concreto se da o no ese requisito de legitimidad para los efectos de poder querellarse. Por tanto, al menos en nuestra opinión, la norma tal cual como estaría quedando, desde luego con la indicación propuesta, es bastante razonable. Muchas gracias. ¿El Ejecutivo? Sí, presidente, nosotros entendemos que en las defensorías comunales, si mal no me equivoco, eso en estricto rigor sería materia quizás del subsecretario de Desarrollo Regional, pero en particular las defensorías comunales lo que están haciendo es utilizando una norma de habilitación general que les da la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para representar a vecinos en razón de víctimas particulares de un delito. Entonces actuarían básicamente como un querellante privado y se someterían a la regla contenida en este artículo. Cosa distinta es la querella que interpone el servicio público respectivo o la municipalidad respectiva, cautelando sus intereses siempre y cuando lo haga en el marco de lo que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades lo habilite para hacer, que es precisamente para resguardar
los intereses municipales, no los intereses de el vecino en su calidad de víctima de un delito en particular. En estricto rigor, esta norma no lo afectaría, sería una norma general para cualquier querellante privado, dentro de los cuales se incluirían aquellas personas que representan actualmente a los vecinos a través de una defensoría comunal. Muchas gracias. Yo creo que ya se encuentra agotado la discusión y claro el tema a debatir. Yo en lo particular y personalmente me inclino por la propuesta que hace el diputado Benavente en orden a eliminar el concepto civil en el inciso segundo para poder permitir en el evento que exista intereses disímiles que sea el tribunal el que resuelva, pero sí mantener la obligación de nombramiento de procurador común, porque en definitiva que sea excepcional la posibilidad en definitiva de que, de acuerdo a los argumentos que esgriman cada uno de los querellantes, puedan establecer procuradores diferentes. Por lo tanto, yo también voy a suscribir la indicación que presentó el diputado Benavente. Ya. No hemos aprendido, gracias a la jurisprudencia, que nos requerimos el beneplácito del autor. Incluso en contra de su voluntad, tal cual nos recuerda lo hemos vivido en esta comisión ya en varias oportunidades. Ya, entonces, sí, ahí conocimos ese. Ya, entonces vamos a proceder a la votación, señor secretario. Sí. Señor presidente, se han presentado dos indicaciones al artículo 111 bis, ¿cierto?, de la página 23 del comparado sobre designación de procurador común. Tenemos el diputado señor Benavente, que elimina en el inciso segundo del artículo 111 bis la palabra civiles, las dos menciones que aparece en ese inciso. Tenemos también indicación del diputado señor Cristian Araya, que tiene modificaciones. Primero, al inciso primero. En el inciso primero reemplaza la expresión, si ven ustedes, el inciso primero dice, en aquellos casos en que existieran dos o más querellantes derivados del mismo proceso, estos deberán. Entonces, nombrar un procurador común. Y modifica, esto lo reemplaza por podrán. Estos podrán nombrar un procurador común. Luego, agrega en el mismo inciso, un poquito más adelante, dice, si así no ocurriera, el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, en su caso, o de oficio, o a petición de parte, dice, ordenará, y modifica ordenará por podrá ordenar. Podrá ordenar. Entonces lo deja también facultativo de parte del tribunal en el orden a obligar o no a designar un procurador común, y coincide en la eliminación de los dos civiles del inciso segundo, señor presidente. En votación entonces primero la indicación del diputado Benavente. Perfecto. Es Benavente y la vaca. Que no sabía que la Camila la había suscrito, perdón. Flores. Me refería a dos personas en particular. Ya, entonces, con la indicación primero del diputado Benavente, que elimina la expresión civiles en las dos veces que aparecen en el inciso segundo. Don Jorge Alessandro. A favor. A favor. Don Gustavo Benavente. A favor. Don Miguel Ángel no está. Doña Carol Cariola. Al final. Doña Camila Flores. Gracias, secretario. A favor y nuevamente reiterar mi suscripción a la indicación. Muy bien. Con o sin la autorización del autor. Aprobado a favor también. Don Andrés no está. Doña Catalina Pérez. A favor también doña Catalina. Don Cristian Araya. Don Cristian, ahí está. A favor también. Don Leonardo Soto. A favor de la indicación preparada por el diputado. A favor, presidente. Gustavo Gonzalo. Señor presidente, no estaría. Perdón, tenía pendiente a la diputada Cariola. A favor también. Sí, ya votó. Votó a favor. Presidente. A favor. A usted le toca. Ya, a favor también, señor presidente. Fue por unanimidad. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha sido aprobada la gran indicación presentada por Benavente y otros.
Pasamos a la segunda indicación. Sí, la del segunda diputado Araya. indicación, en lo que difiere, digamos, de la recién aprobada, es respecto al inciso primero. Lo reitero para que lo tengan claro, ¿cierto? Reemplaza en la parte que dice que las partes deberán nombrar un procurador común, en que si tienen dos o más querellantes privados deberán nombrar un procurador, podrán nombrar un procurador común, y en relación con la facultad de que dice que el juez de garantía del Tribunal de Juicio Oral o Penal, en su caso oficio o petición de parte, ordenará esto su nombramiento, de oficio o a petición de parte, ordenará esto su nombramiento, queda de oficio o petición de parte, podrá ordenar a esto su nombramiento. Eso. Yo creo que esa discusión ya se encuentra agotada, ya hicimos el punto y por lo tanto yo lo voy a someter a votación. Bien. Perdón, voy a anotar acá. Indicación. Cristian Araya. Ya, entonces, que quede claro, estamos con la indicación del diputado señor Cristian Araya, ¿cierto? Como se ha explicado recién. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor. Don Gustavo Benavente. Diputado Cristian Araya. Abstención. Abstención. Diputada Carol Cariola. En contra, doña Carol Cariola. Doña Camila Flores. Doña Camila. Desapareció. Salió. Doña Catalina Pérez. En contra, doña Catalina Pérez. Don Cristian Araya. A favor, don Cristian. Acá está. Don Leonardo Soto. Señor secretario, yo me voy a abstener porque yo creo que hay una buena intención detrás de esta indicación, Abstención. pero está mal planteada y no va con el sentido total de la norma. Pero por la buena intención voy a abstenerme. Don Gonzalo Vinto no está. Y no está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Uy, que se nos fue la diputada Flores, pues eso me suena alguna menos. Y señor presidente, está faltando usted nada más. En contra. En contra, señor presidente, tenemos a favor 2, en contra 3, abstenciones 2. Rechazado. Pasamos a la siguiente, señor secretario. Bien. Rechazada y esta va aprobada. Señor presidente, el numeral 3 del artículo 2 del proyecto incide en el artículo 113 del Código Procesal Penal que establece los requisitos de la querella. Dice que toda querella criminal, dice el texto del Código, deberá presentarse por escrito ante el juez de garantía y deberá contener a la designación del tribunal ante el cual se entablare, b, el nombre, apellido, profesión u oficio y domicilio del querellante. En cuanto a esto, en la literal B, ¿cierto? Hay una propuesta del proyecto en orden a intercalar en la literal B del artículo, a continuación de la palabra querellante, la frase además de un medio de notificación electrónico del abogado patrocinante y del mandatario judicial si no lo hubieren designado. Entonces sería nombre, apellido, profesión, oficio y domicilio del querellante, además de un medio de notificación electrónico del abogado patrocinante en materia judicial si no lo hubieran designado. Eso, señor presidente. Esto es práctica permanente respecto a la presentación de querella, entonces voy a pedir que se apruebe por unanimidad. ¿Sí? No tiene ninguna indicación. Diputado Araya. Diputado Araya tiene... Sí, pero le faltan los lentes y unos metros de diferencia. No, mire el medio electrónico, el medio de notificación electrónico. Estamos ahí, ¿no? Sí. Una pregunta que, si bien todos entendemos que es un correo electrónico, ¿no sería más adecuado efectivamente mencionar que es un correo electrónico y no, porque si no, un medio de notificación electrónico perfectamente podría ser WhatsApp? O Instagram, o un inbox por alguna otra plataforma. No sé si es necesario, perdón la observación, yo sé que esta es una constitución muy sabia y con gran expertise, pero desde los que no somos de esta comisión podemos tener esa duda. Muchas gracias, diputado Araya. Dejamos, señor subsecretario. Pero tengo la impresión, presidente, que se utiliza esa palabra porque esa es la palabra, o mejor dicho, las palabras que utiliza la ley de tramitación electrónica, pero podemos
verificarlo, y precisamente para se hizo de esa manera la ley de tramitación electrónica para no circunscribirlo a un tipo de notificación electrónica, entendiendo que esto puede ir variando en el tiempo. Entonces por eso se deja como notificación, pero lo podemos chequear, presidente. De mañana no sé, un tweet, un TikTok que lo... Claro, con Twitter. Claro, manda un... Ya no existe Twitter. Será 20.000. ¿Presidente, votemos mientras tanto? Sí. Si hubiera algo que corregir. Una forma de notificación. Artículo 4. Ahí la Secretaría encontró el texto. Notificación electrónica. Una forma de notificación electrónica. Ahí está presente. Medio de notificación electrónica. Sí, lo que dice la ley 20.886 respecto a esta materia dice: otra forma de notificación cualquiera de las partes intervinientes podrá proponer para sí una forma de notificación electrónica, la que el tribunal podrá aceptar aun cuando la ley disponga que la notificación deba realizarse por cédula, si en su opinión resultare suficientemente eficaz y no causar indefensión, ¿ya? Por lo tanto, sí. Claro, la parte ya propuso, esta parte la parte que ya propuso su forma de notificación. Sí. Es una forma de notificación y además se establece la obligación de establecer además de un medio de notificación electrónico del abogado. Ojo que en términos de tramitación, hoy día todos los abogados dentro de los sistemas de la presentación de querella establecen el sistema de notificación electrónica. Así que, sí. Sí, yo invito a que aprobemos un texto que ya viene aprobado también por el Senado. ¿Lo aprobamos por unanimidad? ¿Sí? Sí, ya. Estamos registrando. Ya. Pasamos al siguiente. Sí, sí, está de los que tenemos 567. 700. Sí. Ya, entonces sigamos, el número 4. Tenemos indicación acá. Indicación. Sí, hay otra, bueno, ver acuerdo mesa técnica, dice. ¿Lo tienes por ahí? Aquí hay una propuesta de la mesa técnica. ¿Sí? También te lo está buscando. 127. Sí. Bis. Sí, señor presidente, el artículo 127 del Código Procesal Penal es el que la indicación de los diputados señores Marcos Rilavaca, Raúl Leiva y Leonardo Soto modifican y proceden a agregar un artículo 127 bis nuevo. Sí, es que es distinto. Y aquí hay que advertir que hay una propuesta de la mesa técnica al respecto, señor presidente. Veamos primero la indicación que se ha presentado. Dice que a solicitud del Ministerio Público el Tribunal decretará la detención respecto de quien tuviere vigente una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal para que sea conducido ante el juez dentro de un plazo máximo de 24 horas. Acá dice el Tribunal a solicitud del Ministerio Público. Esta es la versión definitiva de la mesa técnica. Esa. ¿Esta de acá? Sí. ¿De qué estará? Ah, ya. Eso. Ya, perfecto. No te quedarnos con esto. Sí, no. Ya, sí, hay una... dice, la propuesta dice lo siguiente: el Tribunal a solicitud del Ministerio Público, acá dice la indicación parlamentaria dice decretará la detención, acá dice, coincide también, decretará la detención respecto de quien tuviera vigente una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal para que sea conducido ante el juez dentro de un plazo máximo de 24 horas. Ahí coincide. Luego, el inciso segundo de la indicación parlamentaria señala la audiencia del Ministerio Público podrá solicitar una ampliación de la detención hasta por el término de 5 días, a fin de que pueda solicitarse la detención previa del imputado o iniciarse el proceso de extradición. Al respecto, dice en la propuesta, en la audiencia el Ministerio Público podrá solicitar una ampliación del plazo de detención hasta por 5 días, con el fin de que pueda solicitarse la detención previa del imputado o iniciarse el proceso de extradición. Y aquí tenemos la parte realmente distinta, que dice, habiendo transcurrido el plazo de la ampliación sin que se hubiere solicitado la detención previa o iniciado el proceso de extradición, el juez de garantía deberá decretar la libertad inmediata del imputado. Esa es la diferencia. Muchas gracias, señor.
Está en la minuta adicional. En la propuesta de la mesa técnica están todas juntas. Sí. Este caso está dado por todas aquellas personas que, tal cual dice la norma, existe una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal, y la mesa técnica lo único que hace es, en el evento que el Ministerio Público no solicitaría la ampliación de la detención, va a quedar en libertad, el juez de garantía deberá decretar la libertad inmediata del imputado. Creo que existe plazo suficiente como para que el Ministerio Público pueda ejercer los derechos que a él le correspondan. Así que creo que la norma es bastante clara. Sí. Diputado Araya. Presidente, en la Interpol hay dos categorías, tanto roja como amarilla. ¿Cuál es la razón de excluir la amarilla? Yo desconozco cuál es la distinción que hace la Interpol en cuanto a peligrosidad de las personas que están encargadas unos con el otro. Entonces, sí, primero, ya démosle la palabra al Ministerio Público. No, es una indicación para el país. Porque, presidente, lo que hace esta indicación, creemos nosotros, es llenar un vacío legislativo que tiene nuestra actual normativa, que no la tienen otros países, en cambio. O sea, son muchos los países en los cuales la alerta roja, que ahí aprovecho de contestar lo que, por su intermedio, presidente, lo que preguntaba el honorable diputado Araya, la alerta roja es una notificación internacional respecto de que una persona es requerida judicialmente por otro estado, y respecto a la cual se requiere su detención o se solicita su detención, por así decirlo. Y por tanto la alerta roja tiene para todos los efectos, que no sucede lo mismo con la alerta amarilla, tiene para todos los efectos un símil con una orden de detención, ¿cierto? A una orden de detención como la que uno vería en el artículo 127, en el artículo 127 original, por así decirlo, ya no en el bis. Y por lo tanto, entonces, lo que esta regla busca es que una persona, por ejemplo, que entra a Chile con una alerta roja, sea por ese solo hecho, a petición del Ministerio Público, se decrete respecto de ella la orden de detención para el solo efecto, esto es lo importante, de ser puesto a disposición de un tribunal. Básicamente, detrás de eso usted comprenderá, señor presidente, que hay una necesidad de cautela, ¿cierto? Asegurar que la persona sea puesta a disposición del tribunal. Normalmente las alertas rojas, ¿cierto? Cuando uno tiene una alerta roja, tiene que ponerse en contacto con el país que ha decretado o ha digamos, ordenado que se disponga la alerta roja, a efectos de requerir los antecedentes que se puedan necesitar para los efectos, sea de, como dice nuestro código, de buscar una detención previa, ¿cierto? O bien iniciar derechamente el proceso de extradición solicitando las cautelares pertinentes, por ejemplo, la cautelar de prisión preventiva. Esta norma además lo que hace es que es compatible con los plazos que establece nuestra Constitución para estos efectos. Se trata, insisto, las órdenes rojas de Interpol en general son para delitos graves, ¿cierto? Y por tanto, con esto básicamente lo que se le da al Ministerio Público es un plazo de máximo 5 días a efectos de que pueda tener todos los antecedentes y recabar los antecedentes del país para los efectos de iniciar el proceso o bien no iniciarlo en el caso de que tal alerta roja, por ejemplo, estuviese caducada. Es una cosa... ¿Y la diferencia con la alerta amarilla? La amarilla, presidente, tiene que ver con otras búsquedas o con otras, por ejemplo, de desapariciones, de gente que no se sabe de su paradero, es decir, que no necesariamente coinciden ni con un delito, ni menos con una orden de detención. Súper claro. ¿Existiría alguna duda? ¿Lo aprobamos por unanimidad? ¿La Defensoría tiene algo que aportar respecto a eso? Gracias. Presidente. Estamos de acuerdo con el texto que se propuso, es parte del acuerdo de la mesa técnica. Efectivamente, digamos, no tenemos diferencias sustanciales, no tenemos diferencias, digamos, con el texto aprobado, así que desde ese punto de vista no tendría más que decir. Muchas gracias a la Defensoría. Por lo tanto, por unanimidad aprobado. ¿Sí? El de la mesa técnica, sí. 4, 5. Pasamos al siguiente. 6, 7. 700. Dice que si tienen otras con diferencia. ¿Tiene otra diferencia? Entonces, vamos a Ya, cambiarlo. estamos viendo. Ya, presidente. Tenemos entonces el numeral 4 del artículo segundo, el cual agrega en el artículo 132 del Código Procesal Penal un inciso final nuevo. El artículo 132, para contexto, es comparecencia judicial.
A la primera audiencia judicial del detenido deberá concurrir el fiscal o el abogado asistente del fiscal. La ausencia de estos dará lugar a la liberación del detenido. No obstante lo anterior, el juez podrá suspender la audiencia por un plazo breve y perentorio no superior a 2 horas con el fin de permitir la concurrencia del fiscal o su abogado asistente. Transcurrido este plazo, sin que concurriera ninguno de ellos, se procederá a la liberación del detenido. Continúa, el bastante largo, básicamente es la idea, digamos, de la comparecencia a través de, ya sea por parte del fiscal o el abogado asistente del fiscal. Y en el caso de ausencia, indica el procedimiento que debe adoptar el juez, el audiencia del fiscal o el abogado asistente del fiscal actuando expresamente procederá directamente a formalizar la investigación, etc. En todo caso, dice el inciso final, la declaración de ilegalidad de la detención no le impedirá que el fiscal o el abogado asistente del fiscal pueda formalizar la investigación. Acá lo que se agrega un inciso final nuevo a este artículo 132, que está en la página 28 del comparado, que dice, tratándose de las investigaciones de asociaciones delictivas o criminales, ¿cierto? En este caso específico, en los términos del párrafo 10 del título 6 del libro 2 del Código Penal, el plazo contemplado en el inciso 3 podrá ser ampliado por el juez de garantía hasta por el término de 5 días. Hasta por el término de 5 días. Acá era 3. Por decir una impresión. Acá en el inciso original dice, podrá solicitar una ampliación del plazo de detención hasta por 3 días, con el fin de preparar su presentación. Y el plazo contemplado en el inciso tercero podrá ser ampliado por el juez de garantía hasta por el término de 5 días, cuando el fiscal así lo solicite por ser conducente para el éxito de alguna diligencia. El juez se pronunciará de inmediato sobre dicha petición, que podrá ser formulada y resuelta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de este código, sin necesidad de que el imputado sea conducido al tribunal hasta el término de este. Y respecto a esta misma disposición, tenemos indicación. 28. Sí, está bien. Sí, del diputado señor Andrés Lonton. Intercalando en el nuevo inciso 4 que se incorpora, que acabamos de leer por parte del proyecto, incorpora entre la expresión penal, donde dice en el primer párrafo, en los términos del párrafo 10 del título 6 del libro 2 del Código Penal, y a continuación dice, el plazo contemplado en el inciso 3 podrá ser ampliado. Entonces, intercalando en el inciso 4 o final, ¿cierto?, entre la expresión penal y la palabra el plazo, lo siguiente: de investigaciones dirigidas contra personas cuya identidad no puede ser determinada, o de investigaciones dirigidas contra personas de nacionalidad extranjera cuyos antecedentes criminales son desconocidos. Entonces quedaría, tratándose de las investigaciones de asociaciones delictivas o criminales, en los términos del párrafo 10 del título 6 del libro 2 del Código Penal, entre la expresión penal y la palabra el, de investigaciones dirigidas contra personas cuya identidad no puede ser determinada, o de investigaciones dirigidas contra personas de nacionalidad extranjera cuyos antecedentes criminales son desconocidos, el plazo contemplado en el inciso 3 podrá ser ampliado por el juez de garantía hasta por el término de 5 días, cuando el fiscal así lo solicite, por ser conducente para el éxito de alguna diligencia. Así que, muchas gracias, señor secretario. El diputado Lonton no está presente, pero no sé si es que existirá alguien que quiera defender la indicación presentada por el diputado Lonton. ¿Es claro lo diputado finalmente? Sí, no, yo más que defenderla, pero a mí me parece que está en concordante con un proyecto de ley que aprobamos aquí en la Cámara, patrocinado por el Ejecutivo, que ampliaba a 5 días el plazo para decretar la expulsión de los ciudadanos extranjeros indocumentados. Entonces, a mí me parece que esto es compatible, este plazo de 5 días, también ampliando la detención en caso de personas de nacionalidad extranjera, sobre todo, como dice aquí, cuyos antecedentes criminales son desconocidos. Eso solamente. Sí. ¿El Ejecutivo? Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Nosotros estamos, y bueno, y de hecho sí también lo hicimos ver en el primer trámite, nosotros consideramos que la solución a la que se arribó en la Comisión de Constitución respecto a introducir este título final en el
o inciso, mejor dicho, inciso final en el artículo 132, que permite en aquellos casos de asociaciones delictivas o criminales ampliar el plazo de detención en aquellos casos que lo solicite el Ministerio Público, nos parece que efectivamente es adecuado. Ahora bien, la indicación que propone el diputado Longton lo hace para cualquier tipo de investigación, ¿ya? Y ahí a nosotros nos parece que eso se transforma en algo desproporcionado, entendiendo que la posibilidad de que la persona se pueda enrolar, que primero es una medida administrativa que ya se ha estado tomando en distintos juzgados de garantía. Segundo, asegurar el enrolamiento no necesariamente, o la medida de ampliar el plazo de detención para asegurar el enrolamiento desproporcionada en razón de el tipo de investigación o de imputación que se le está haciendo a esa persona. Y en tercer lugar, ampliar el plazo de detención no es la única forma para asegurar el enrolamiento de esa persona, ¿ya? Cosa distinta en aquellos casos donde hay personas investigadas que efectivamente participan de una asociación delictiva o criminal, y ahí tiene sentido ampliar los plazos de detención, por lo cual estamos de acuerdo, pero no en todos los casos. Ya. Muchas gracias, señor subsecretario. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Lo que dice el diputado Longton acá en su propuesta es cuando la persona no puede ser cuando la identidad de la persona no puede ser determinada. Enrolarlo no te dice quién es y no te dice automáticamente qué prontuario tiene. Enrolarlo es una buena cosa que hace el Estado para futuras contravenciones o para saber quién es esa persona de ahí en adelante. Y el problema que estamos teniendo acá, y lo ha relatado el propio fiscal nacional, es que tenemos personas detenidas que entran como primerizos al sistema, que tienen un tremendo prontuario en su país de origen o en su país de tránsito. Entonces yo creo que esta medida que propone el diputado Longton va por el camino correcto, porque señala claramente personas cuya identidad no puede ser determinada o personas de nacionalidad extranjera cuyos antecedentes criminales no son desconocidos. Si el subsecretario me dijera que el enrolamiento está en línea con una base de datos mundial y que al momento de enrolar, de sacarle la foto a la cara o las huellas digitales, nosotros sabríamos todas sus detenciones, pero la tecnología todavía no ha llegado a ese punto. Enrolar es solo una base de datos para el futuro. Por lo tanto, yo estoy por aprobar esta indicación. Gracias. Muchas gracias, diputado Alessandri. El diputado Leonardo Soto, le doy la palabra inmediatamente a ambos. Presidente, a mí me parece correcta el acuerdo que viene del Senado en este proyecto, que establece una medida excepcional para ampliar la detención de aquellas personas que son formalizadas y forman parte de una investigación sobre asociaciones delictivas o criminales, que son delitos de la máxima gravedad y son precisamente el foco que hoy día tenemos. Y se ha presentado una indicación que busca que esta misma medida de ampliar hasta por 5 días la detención, sin expresión de causa en el fondo, dirigida en investigaciones dirigidas contra personas cuya identidad no puede ser determinada. Es una causal, pero le advierto que casi todos los crímenes y delitos, mayores, medianos y menor gravedad, tienen la mayoría de las veces un imputado cuya identidad no puede ser determinada. Uno basta ver todas las querellas que hay, las investigaciones que andan buscando al imputado, y son la mayoría, creo que son el 80% de las investigaciones penales son con imputados desconocidos, cuya identidad no se tiene certeza. Si uno establece que se puedan detener por 5 días a todas las personas que la policía aprende, solo por el hecho que no está suficientemente determinada su identidad, yo diría que cada detención puede ser objeto de internación en una cárcel. Estamos hablando no de cientos de personas, estamos hablando de decenas de miles de personas. Decenas de miles de personas, que son todos los que se detienen. Y yo creo que lo que va a provocar esto, sin duda, es colapsar el sistema y producir muchas injusticias, porque no todos los que detienen la policía pueden caber dentro de esa categoría. Y la segunda categoría es
respecto a investigaciones dirigidas contra personas de nacionalidad extranjera cuyos antecedentes criminales son desconocidos. Bueno, hay cerca de 1 millón y tanto de personas de nacionalidad extranjera en Chile, entiendo cerca de 2 millones de personas. Me gustaría preguntar si las personas andan con sus antecedentes, su hoja de vida, hoja de antecedentes de su lugar de origen, actualizada y traducida al idioma español, porque probablemente no va a ser así. Y establecer así de manera liviana una afirmación, lo único que va a producir es efectos muy contraproducentes desde todo punto de vista. Yo estoy disponible para mejorar esto, pero la manera en que lo están proponiendo va a producir una infinidad de problemas mucho superiores al beneficio que pretende obtener. Y yo creo que el gobierno está en el camino correcto, que han emprendido otros países que tienen este mismo problema, formando su propia base de datos, que no depende de la colaboración de otros países, que muchas veces no se dan. Este gobierno asumió sin tener ningún convenio de colaboración en esta materia con ninguno de los países vecinos. Y uno puede tener todo el interés de saber cuáles son los antecedentes que pueda tener una persona detenida extranjera, pero si no tiene un mecanismo, un convenio de colaboración que le permita entregar esos datos sensibles de otro país a Chile, todo esto va a ser inocuo. Por eso yo estoy disponible a que se mejoren, pero con cuestiones que sean reales y que traigan beneficios y no problemas como los que plantea esta norma. Muchas gracias, diputado. Le vamos a hacer escuchar la opinión de la Defensoría del Ministerio Público. Usted primero, subsecretario. Un tema de orden. Tema de orden. Usted tiene uso privilegiado de la palabra. Muchas gracias, presidente. No, solo para tratar de distinguir los supuestos. Esta ampliación de la detención se utiliza para que el fiscal pueda recabar todos los antecedentes para la presentación de la formalización ante el tribunal, y por lo mismo nosotros consideramos que en aquellos casos, que además del objeto del proyecto, en aquellos casos en los que hayan investigaciones de asociaciones delictivas o criminales, se le entregue en estos 5 días al fiscal para ampliar la detención cuando esto es conducente, ya sea para, porque se requiere para el éxito de alguna diligencia, principalmente. Cosa completamente distinta es que se amplíen estos plazos para determinar la identidad o nacionalidad. Muy probablemente, si ocurren los supuestos que planteaba el diputado Alessandri, tampoco en 5 días vamos a lograr determinar la identidad o los antecedentes de esta persona, ¿ya? Porque si ocurren los supuestos que planteaba el diputado Alessandri, como va a ser un país con el que no tenemos convenio, probablemente en esos 5 días no se va a obtener, y lo que sí va a ocurrir es que en 5 días vamos a tener una persona detenida que de todas maneras va a haber que eventualmente poner en libertad posteriormente. Entonces claro, pero no en todos los casos vamos a poder determinar la identidad de estas personas. Entonces, como no se va a poder determinar, parece que ampliar la detención para eso puede ser contraproducente para lo que señalaba el diputado Soto, pero además no va a lograr el objetivo que se propone en la propia indicación. Y además es contraria a los objetos del propio artículo, ¿ya? Que tiene que ver con los antecedentes necesarios para preparar la formalización. Entonces, nos parece que efectivamente nosotros como Estado estamos tomando medidas para mejorar la identificación de las personas que se encuentran indocumentadas. Dentro de esa medida está el enrolamiento que establece el artículo 44 de la Ley de Migraciones. Nosotros lo hemos aplicado en muchos de los tribunales de garantía, precisamente para agilizar la identificación, o al menos para construir una base de datos de aquellas personas que no tienen una identidad en nuestro país. Sin embargo, por lo mismo creemos que esta indicación supera los márgenes de lo aprobado en el primer trámite, pero además del objetivo mismo del artículo. Muchas gracias, subsecretario. Diputado Araya, después le damos la palabra a la Defensoría del Ministerio Público. Presidente, yo creo que con esta indicación podríamos de alguna forma mejorar un poco la situación del Estado de Chile frente a personajes como Héctor Guerrero, el niño Guerrero. Se escapó de una cárcel en Venezuela, lo está buscando medio mundo. Hay alerta roja, claro, en este caso hay alerta roja,
pero él no anda solo y anda con otros asesinos. Los niños no andan solos. No, los niños no, suelen no andar solos. Y así, yo creo que en medio de la crisis de seguridad que tenemos, que al Estado de Chile, teniendo en sus manos a criminales muy peligrosos, por la incapacidad de poder detenerlos, porque estamos contra el tiempo, de poder identificarlos, porque estamos contra el tiempo, se nos empiezan a arrancar asesinos, creo que es una cuestión muy compleja. Entonces, aquí lo que está buscando el diputado Lonton, que a todo esto, señor secretario, suscribo la indicación, creo que es precisamente dotar de herramientas para poder identificar a criminales que no sabemos su prontuario, que no conocemos su identidad, que han ingresado ilegalmente a Chile. Entonces, al final, de ¿dónde estamos poniendo el peso? Eso por un lado. Y lo segundo, una cosa bien particular y ya medio anecdótico. Hace unos días me tocó presenciar cómo inspectores municipales cursaron infracciones a unos cuidadores informales de auto. Todos se fueron con distintas infracciones. Menos uno, un inmigrante ilegal. No sabíamos quién era. No tenía RUT. Fue el único que no fue multado. Entonces, está el nivel de impunidad que más encima que acá se nos proponga que en realidad vamos a seguir amarrando manos al Estado de Chile para poder al menos identificar a la persona que puede tener un prontuario muy extenso, que creo que sería un despropósito. Creo que aquí hay una oportunidad. Pero es que, por favor, no los diálogos y dejemos que intervenga el diputado. Termino, claro, efectivamente, quizás con Venezuela no, pero normalmente estos criminales suelen cometer ilícitos en todos los países por los que transitan. Entonces, las posibilidades de concurrir a Perú, a Ecuador, con quienes tenemos, o en Colombia, con quien tenemos mayor intercambio de información policial, es una posibilidad cierta y hay que hacer las consultas y eso requiere tiempo. Y esa gestión, que muchas veces informal primero, oye, ¿sabes quién es? Apareció este gallo, requiere en fondo esta flexibilidad que es lo que propone el diputado Lonton. Muchas gracias, diputado Araya. Diputado Alessandri, de ahí le damos la palabra a la... Muchas gracias. Siguiendo la argumentación del diputado Soto, por su intermedio, y también un poco del subsecretario, que nos decía cuando asumió este gobierno no había ningún convenio. Bueno, yo confío en que este gobierno lo va a hacer maravillosamente en esto. Hemos visto todos en la prensa a Manuel Monsalve en Bolivia, ¿cierto?, intentando llegar a acuerdos, firmando protocolos. Sabemos que con ese país es especialmente difícil, pero dado que en los 2 años que le quedan al gobierno se va a sacar un 7 en esto, al término del gobierno va a tener muchos convenios. Entonces es importante que esta ley quede lista y dispuesta para que cuando Manuel Monsalve y el Ministerio de Justicia hayan sacado nota 7 en este cometido de suscribir convenios, desde el punto de vista judicial, estos 5 días permitan consultar la base de datos que estoy seguro que vamos a tener. Porque confío en la labor del subsecretario Monsalve y del subsecretario que nos acompaña. O sea, votar a favor de esta indicación es una nota de confianza al gobierno de que va a suscribir muchos convenios y que va a necesitar esta norma. No lo hagamos esperar que lo suscriban y después que vengan a esta comisión y pedirnos que les demos los 5 días. Diputado Soto, confiemos en su gobierno de que lo va a hacer bien y dejemos la ley lista. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri. Defensoría. A ver, es que yo creo que tengo que compartir las palabras del señor subsecretario, digamos, en el sentido que como quedó la norma en el Senado es suficiente. ¿Por qué no? Es una cuestión más práctica. A ver, pongámoslo, a lo mejor si ponemos un caso práctico, hoy día aquí en Valparaíso detienen a un extranjero por un hurto en un supermercado, no tiene identidad. ¿Qué es lo que hace Carabinero inmediatamente? Le avisa al Ministerio Público, ¿sabe? Tenemos este señor que dice que se llama Juan Pérez, que dice que es venezolano, pero que no tiene ningún documento. E inmediatamente lo que debiera ocurrir, o lo que ha ocurrido, digamos, mucho en la práctica a raíz de lo que la prensa ha denominado el criterio Valencia, es que el registro civil se constituye, accede a este detenido para tomarle las huellas digitales. 2 opciones. Las huellas digitales de este señor estaban en el registro civil y por lo tanto tenía un número de RUT y tenía una identidad y se informa. Opción 2, no tenía, no estaban las huellas digitales. Cualquiera que sea la decisión, el Ministerio Público lo puede pasar al control de la detención al día siguiente. Si están las huellas, si tiene una identidad, si estamos hablando de un hurto de 5.000 pesos,
probablemente se haga el proceso, se formalice, se requiera y se acabe. Pero si estamos hablando de un delito mayor o si esta persona, digamos, no tiene las huellas digitales registradas, lo que ocurre con el siguiente paso es que el registro civil a esas huellas le da un RUN y le da un nombre, que es el que nos dijo este caballero. Se va a llamar Juan Pérez y va a tener el carnet 30 millones, estas huellas digitales. Pero eso, como han dicho algunos honorables diputados, no nos garantiza que él sea Juan Pérez, que él sea venezolano. Solo tenemos sus huellas digitales y el número de RUN que le asignamos. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es hacer ahí lo que se denomina el canje penal. El canje penal es que se mandan, suponiendo que sea Venezuela, digamos, se envía por parte de todo el trámite internacional que hay que hacer, digamos, se envían las huellas digitales y una carta o algo que dice, mire, ¿sabe que en este país, con estas huellas digitales, a nosotros tenemos a Juan Pérez? Entonces queremos que usted nos diga si estas huellas digitales están en su país de origen, si este caballero es venezolano, si efectivamente se llama Juan Pérez y si efectivamente tiene antecedentes o tiene número de ruta, etcétera, o DNI, lo que sea. Y esa respuesta es el canje penal. Entonces, una cosa es el enrolamiento, que es esto que se puede hacer rápidamente, que es lo que ha dispuesto el gobierno, el llamado, insisto, por la prensa, criterio de Valencia, y otra cosa es el canje penal, lo que nos da la certeza de si esta persona, como dice la indicación, personas de nacionalidad extranjera cuyos antecedentes criminales son desconocidos, lo único que nos da certeza de que esos antecedentes criminales son conocidos es la respuesta del canje penal. Es la respuesta del canje penal que nos dice, ¿sabe qué? Aquí, con estas huellas digitales, este caballero no se llama Juan Pérez, se llama Niño, ¿cómo era? Niño Guerrero se llama Niño Guerrero, y efectivamente, mire, tiene todo este prontuario. Pero eso es lo único que nos puede dar la certeza de si esta persona tiene antecedentes criminales o no en su país de origen. Ese es el trámite que se dice que con convenio o sin convenio se puede demorar meses, como se demora actualmente, por ejemplo, con la República de Venezuela, pero no necesariamente porque tengan mala voluntad de colaborar, sino porque hay algunos países en que sus sistemas de identificación son tan precarios, tan básicos, que ni siquiera están informatizados y por lo tanto tienen que recurrir al papel, a alguien que tiene que ir a los archivos a verificarlo. Entonces, lo primero que hay que decir es que la indicación, y con esto, disculpe señor presidente, digamos, la indicación no cumple con el objetivo, porque si la indicación es para que sepamos si este señor es Juan Pérez y si tiene antecedentes criminales en Chile, los 5 días jamás van a bastar. Y en segundo lugar, si tenemos países que no... Y el segundo tema es cuál es la entidad de los delitos y cuál es el respeto que tenemos a los extranjeros, porque aquí, y aquí asumo un riesgo, digamos, con lo que voy a decir, parece creerse que estamos hablando solo de aquellos extranjeros que ingresaron ilegalmente ayer. Pero la indicación o la norma se aplica a todo extranjero que esté en Chile, esté de turista, viva en Chile hace 40 años, sea el gerente japonés de la Suzuki Chile que tuvo la mala suerte de chocar o peor suerte de manejar en estado de ebriedad y no tenemos convenio con Japón o con Japón el tema de las huellas digitales se demora 2 meses y entonces lo vamos a tener 5 días detenido. O sea, cualquier extranjero, turista o no, cualquier extranjero que esté en Chile y que por cualquier motivo, porque le robaron el pasaporte, no tiene cómo acreditar su identidad, se va a ver expuesto a esto. Eso entonces, la opinión de la Defensoría Penal Pública es que la norma como quedó en el Senado es razonable porque está hablando de delitos de crímenes organizados y no está hablando de personas cuya identidad no puede ser y sobre todo no puede ser determinada o sobre todo de personas de nacionalidad extranjera cuyos antecedentes criminales son desconocidos, porque el problema de que los antecedentes criminales sean desconocidos no se soluciona con una ampliación de la detención de 5 días. Muchas gracias. ¿La Fiscalía? Presidente, muchas gracias. Voy a ser breve porque veo que, y veo con
satisfacción y alegría, digamos, de que no ha habido mucha discusión respecto de aquella norma que venía ya aprobada por parte del Senado y que para nosotros es fundamental. La norma, y quiero hacer una distinción, la norma que viene del Senado es para el Ministerio Público muy importante porque en realidad se trata de un vacío muy normal, digamos, natural, en términos de cómo fue redactada la ley 21.577, la ley sobre crimen organizado. Básicamente porque, si ustedes ven, por su intermedio, presidente, esta norma lo que hace es que replica, más o menos, pero casi idénticamente, el artículo 39 de la ley 20.000, que permite que a través de las facilidades que da el artículo 9 del Código Procesal Penal, que es básicamente una comunicación, por así decirlo, incluso telefónica con el juez, uno puede ampliar la detención incluso hasta 5 días en el contexto de los delitos de la ley 20.000, tráfico, y hoy día lo vamos a poder hacer en las organizaciones criminales que no tengan que ver con tráfico. Pensemos, por ejemplo, trata de personas o tráfico de inmigrantes. ¿Y por qué esto para nosotros es importante? Porque el propio legislador estableció ciertas técnicas especiales de investigación que son muy importantes. Pensemos, por ejemplo, en el tráfico de armas, que requieren muchas veces la colaboración de la persona que ha sido detenida, ¿cierto? O sea, yo detengo a una persona, pido una ampliación de la detención porque él va a hacer una entrega vigilada como agente, digamos, ¿no? No es testigo, en realidad, pero da lo mismo. Bueno, pero en el fondo va a participar del procedimiento, ¿cierto? Y me va a permitir a mí ir siguiendo, ¿cierto? En el caso de la droga o en el caso de las armas, me va a permitir siguiendo a efectos de que yo pueda llegar finalmente con aquel que me interesa, que es el comprador o aquel de la organización que me interesa detener, digamos. Entonces, el hecho de que inmediatamente se debiese haber puesto a disposición dentro de 24 horas al tribunal impide hacer todo eso. Pero además también impediría eventualmente, si es que esta comisión lo tiene a bien, iniciar procesos de cooperación eficaz, por ejemplo, que nos dan un tiempo para los efectos de que la persona pueda, si es que lo estima bien, digamos, ¿cierto?, en un tema de voluntariedad, cooperar también con la investigación. Por tanto, lo primero que hay que destacar es que ese inciso es muy importante en el contexto de la persecución del crimen organizado. Ahora, respecto de lo segundo, efectivamente, y acá se ha dicho, el criterio Valencia dispuso, o el fiscal nacional a través de una instrucción general que se ha conocido como criterio Valencia, dispuso que se pudiese, de que en los casos en que la identificación de un extranjero no fuese, por así decirlo, acreditable en el primer momento, se pidiese la ampliación de la detención. Ampliación de la detención que va a seguir existiendo en la norma del artículo 132, pero de 3 días, no de 5. Ojo, que se mantiene la de 3 días, para aclarar algo que se dijo en su momento, pero se mantiene la de 3 días. Esta de 5 días es excepcional para estas cosas. Y es solo, y esto es importante decirlo, en el caso del así llamado criterio Valencia, tiene que ver con la identificación, no con el conocimiento de los antecedentes penales, entre otras cosas por lo que se ha dicho acá también, que es relevante. ¿Ya? Así que eso, señor presidente. Muchas gracias, diputada Camila Flores. Gracias, presidente. La verdad es que parece bastante sensato y contundente las respuestas que nos dan desde el Ministerio Público y también, por cierto, de la Defensoría, entendiendo que si el objetivo precisamente es poder identificar a una persona, determinar su identidad, yo creo que lo que se ha señalado desde la Defensoría es bastante claro. O sea, no va a ser suficiente ni 5, ni 10, ni 20 días, sino que probablemente meses. Y como también se señala por una cuestión quizás ni siquiera de voluntad, sino que ni falta de cooperación. Entonces, la verdad es que aquí estamos frente a un problema mucho más profundo que probablemente está fuera incluso del margen de discusión de la legislación nacional. O sea, probablemente aquí tiene que ver ya desde el punto de vista del tratamiento internacional, de colaboración entre países, para que el derecho sea lo más eficaz posible. Y yo creo que ahí es un tema probablemente que se tenga que discutir y ver cómo lo vamos a resolver. Me da la impresión, presidente, que no es ni la norma ni el lugar donde quizás lo vamos a poder dejar establecido. Lamentablemente, ojalá así fuese. Yo creo que todas estas indicaciones, y creo que todos los que estamos en esta mesa tienen la mejor de las voluntades para poder perseguir a estas personas, cualquiera sea su nacionalidad, pero por cierto que sin duda alguna más cuando son personas relacionadas con el crimen organizado y bandas internacionales. Pero claro, en la práctica, que es lo que a nosotros nos interesa, pareciera ser que esto no es lo más óptimo o que no va a ocurrir el efecto deseado. Eso, presidente.
Muchas gracias. Yo creo que el debate ya se encuentra agotado. Claramente yo comparto la idea que nos plantea el diputado Andrés Lonton y hoy día secundado por el diputado Araya, pero creo que tal cual señala la diputada Flores no es la norma que hoy día nos ayudaría a resolver los temas que nos plantean. Es que está terminado la discusión. Yo creo que la posición de la Defensoría fue súper clara, ¿ya? Por lo tanto, voy a someter a votación la indicación del diputado Lonton, a no ser que la rechacemos por unanimidad. Ya, votémosla. Como lo dispuesto, señor presidente, en votación la indicación del diputado señor Lonton, don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Gustavo Benavente. A favor. A favor. Doña Carol Cariola. En contra. Doña Camila Flores. En contra. Doña Catalina Pérez. En contra. Don Cristian Araya. A favor de la indicación del diputado Lonton y Araya. Perfecto. A favor también. Don Leonardo Soto. En contra. Don Gonzalo Winter. En contra. Y señor presidente. En contra. En contra. Tenemos a favor 3. Negativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6, 0. Rechazado. Y ahora Respecto a la indicación, al texto aprobado en el primer trámite constitucional, ¿sí están todos los votos disponibles para aprobar por unanimidad? Sí, presidente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por unanimidad, diputado? Sí. Sí. Ya. Ya. Aprobado por unanimidad. Segundo, número 4, aprobado por unanimidad. Pasamos a la siguiente, señor secretario. Ya. Estamos. Sí. Bien. La norma dice que 10 minutos antes, todavía nos queda para. Terminamos la siguiente, que es corta, veamos cuál viene, en realidad ahí lo pasamos. Usted viene a los varios. Ya. Segundo, número 5. ¿Cuál es la que continúa? Estamos buscando aquí. Segundo, número 5, página 32. No, aquí me salté. No, acá hay algo raro. La indicación del diputado Lonton. ¿Dónde está? La página 29. Sí, aquí está, en la 29. El diputado señor Andrés Lonton incorpora al artículo segundo, que es el que estamos viendo ahora del proyecto, un nuevo numeral quinto, y cambiando la numeración sucesiva de los que siguen del proyecto. Y señala lo siguiente: intercálase el siguiente inciso sexto en el artículo 140, pasando al actual inciso sexto a ser inciso final. El artículo 140, sobre el que incide la modificación propuesta, establece los requisitos para ordenar la prisión preventiva y establece la propuesta de este nuevo inciso del artículo 140, que se entenderá que existe peligro de fuga del imputado cuando se desconociere su identidad o careciere de documentos de identidad que den cuenta de manera fidedigna de la misma, se negara a entregar dicha documentación o utilizar documentos falsos o adulterados. Eso es. Es una discusión que va a ser más profunda y yo creo que los 10 minutos restantes no vamos a alcanzar. Por lo tanto, respecto al proyecto de ley, vamos a dejarlo la discusión hasta aquí. Y tal cual, recuerda el diputado Araya, corresponde los 10 minutos finales para los varios. Diputado Araya, por lo visto, tiene un vario. Presidente, aprovechando que estoy en la Comisión de Constitución y que ya se aprobó un texto propuesto constitucional, ¿se podemos oficiar como comisión a la SECOM y al Ejecutivo? No sé si corresponderá a la CGCOP, la SECPRES, como los vimos a todos desplegados en el proceso anterior. ¿Cuáles van a ser las estrategias y las campañas de difusión del nuevo texto? El año pasado se destinaron grandes sumas de dinero y una campaña bien potente de dar a conocer el texto anterior, sus virtudes y fortalezas. Entonces, si desde esta Comisión de Constitución
podemos oficiar también al gobierno para que nos informe cuál va a ser este plan de difusión masivo sobre la fortaleza del texto aprobado. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Araya. Diputado Winter. Sí, me parece una buena pregunta la que plantea el diputado Araya. Solo quisiera, por su intermedio, presidente, recordarle al diputado Araya que el plan robusto de información que él comenta aquí hizo que él y otros parlamentarios de otras bancadas llevaran a la Contraloría este plan, proponiéndole al país que esto era ilegal y el caso de intervencionismo más grande que se había visto en la historia de nuestro país, en palabras de los personeros de derecha. El plan que hoy día presenta como virtuoso. Entonces yo le haría una invitación a que revise sus propias declaraciones para buscar algo de coherencia en su manera de presentar. Muchas gracias. Es un oficio, diputado Leonardo Soto. Presidente, la práctica que hay acá es que si lo pide un parlamentario, a solicitud del parlamentario. Sí. O sea, eso va a ser un oficio despachado desde la Comisión de Constitución a solicitud del diputado Araya, ¿ya? Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.